Un millonario contrató a una humilde limpiadora para limpiar su mansión. Un día, llegó temprano a casa y se paralizó al ver lo que ella había hecho con su hijo de 7 años. La mansión de Arturo Martínez era el tipo de lugar donde todo parecía perfectamente calculado, y en su lugar era una construcción imponente, fría y silenciosa, decorada con un lujo casi intimidante, y reflejaba exactamente la personalidad de su dueño, distante y enfocado únicamente en el éxito. Arturo, un empresario millonario, tenía la firme creencia de que el dinero era la respuesta a cualquier problema, una lección que había aprendido desde joven y que lo había guiado en cada decisión que tomaba. En ese mundo perfecto, donde las emociones parecían sobrar, vivía Emiliano, su pequeño hijo, un niño callado que apenas sonreía, sumido en la soledad de una vida rodeada de lujos, pero sin el cariño de un padre presente. Era un día normal cuando Arturo, cansado de la rutina de su oficina, decidió regresar a casa más temprano de lo habitual. Sin embargo, al acercarse a la mansión, algo le llamó la atención. Desde el pasillo de entrada, escuchó risas, un sonido extraño en aquel lugar tan solemne. Con el ceño fruncido, se dirigió al origen de esas carcajadas, intrigado y hasta un poco molesto de que alguien rompiera el silencio habitual de su hogar. Al llegar a la puerta de la habitación de Emiliano, Arturo se detuvo en seco. A través de una pequeña abertura, pudo ver a su hijo riendo como nunca antes lo había visto. La escena era desconcertante. Emiliano estaba jugando y riendo mientras lanzaba juguetes al aire, y junto a él, Alejandra, la encargada de la limpieza, lo miraba con ternura, también riendo y disfrutando de cada segundo como si el tiempo se hubiera detenido. Arturo no pudo evitar quedarse observando, sin comprender completamente lo que estaba viendo. Era como si por primera vez Emiliano realmente estuviera vivo, expresando una felicidad genuina que Arturo jamás había podido ver en su hijo. Alejandra, una mujer de apariencia sencilla y rostro amable, era conocida en la casa por su dedicación y discreción. Su vida no era fácil, trabajaba largas horas, y a pesar del cansancio, siempre mantenía una actitud amable y respetuosa. Había aprendido a mantenerse al margen de los asuntos de la familia Martínez, limitándose a hacer su trabajo y a cuidar de su hijo, Tomás, un niño de 7 años al que criaba sola y con mucho esfuerzo. Alejandra sabía que la única manera de dar un futuro digno a su hijo era trabajando sin descanso, así que dedicaba todas sus energías a su empleo y a asegurarse de que Tomás tuviera todo lo que necesitaba para sus estudios. Mientras Arturo observaba aquella escena, una mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Por un lado, se sentía extraño, casi desconcertado al ver a su hijo tan feliz junto a alguien más, alguien que no era él. ¿Por qué Emiliano nunca había mostrado ese tipo de alegría cuando estaba a su lado? ¿Qué tenía Alejandra que le permitía romper esa barrera con su hijo? A Arturo le costaba entenderlo. Se encontraba atrapado entre la incomodidad y una extraña sensación de alivio al ver a Emiliano disfrutando, aunque fuera en los brazos de una simple empleada. Sin embargo, el desconcierto pronto dio paso a una ligera irritación. Arturo estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y de su hogar, y le resultaba difícil aceptar que alguien pudiera ocupar un espacio tan importante en la vida de su hijo sin su permiso. No comprendía cómo Alejandra, una persona que trabajaba para él y que vivía una vida completamente distinta a la suya, podía tener tanta influencia en Emiliano, al punto de hacerlo sonreír con sinceridad. Alejandra, sin percatarse de la presencia de Arturo, continuaba jugando con Emiliano, lanzando pelotas de colores y carcajeándose cada vez que el niño lograba atraparlas. La felicidad en los ojos de Emiliano era innegable, y eso, aunque Arturo no quería admitirlo, le causaba una profunda inquietud. Sin darse cuenta, Arturo comenzó a preguntarse si todo lo que había hecho hasta ese momento realmente había sido lo mejor para su hijo. Aunque la idea era incómoda, no podía evitar sentir una pequeña chispa de duda. Finalmente, Arturo decidió no interrumpir. Se dio la vuelta y salió del pasillo, tratando de ordenar sus pensamientos. La imagen de Emiliano riendo y la voz alegre de Alejandra se habían quedado grabadas en su mente, como una especie de eco persistente que lo perseguía aún en la soledad de su estudio. No podía dejar de pensar en cómo Alejandra, con su humildad y su naturaleza cariñosa,
Había logrado algo que él, con todos sus recursos y esfuerzo, no había podido ofrecerle a su propio hijo. Durante el resto del día, Arturo trató de concentrarse en su trabajo. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Emiliano y Alejandra volvía a su mente. Sentía una extraña mezcla de celos y admiración, una combinación que nunca antes había experimentado y que lo llenaba de inquietud. Sabía que algo había cambiado, algo que tal vez él mismo no estaba preparado para enfrentar. Desde aquel día en que Arturo sorprendió a Alejandra jugando con Emiliano, algo comenzó a cambiar en él, a pesar de sus intentos por ignorar la escena que había presenciado. La imagen de su hijo riendo en brazos de la humilde empleada seguía rondando en su cabeza. Arturo no estaba acostumbrado a que algo escapara de su control, y la conexión que había entre Emiliano y Alejandra era algo que él no podía entender, mucho menos aceptar. Para él, todo tenía un precio, y era difícil creer que aquella cercanía fuera genuina. Así que Arturo, a pesar de su orgullo, comenzó a observar más de cerca a Alejandra. Discretamente, se dio cuenta de que ella siempre tenía una sonrisa cálida y que, aunque su trabajo en la mansión era humilde, lo hacía con dedicación y respeto. Arturo observaba cada pequeño detalle, la forma en que Alejandra arreglaba los juguetes de Emiliano, cómo siempre lo trataba con dulzura y paciencia, y cómo el niño la miraba con una admiración que él mismo nunca había visto en los ojos de su hijo. Sin embargo, por más que analizara, Arturo no lograba comprender qué era lo que hacía que su hijo conectara tanto con ella. Con cada día que pasaba, su confusión aumentaba. Arturo sentía que perdía el control de algo esencial, como si aquella cercanía entre Emiliano y Alejandra amenazara su autoridad como padre y dueño de la casa. No podía soportar la idea de que su hijo, por el que tanto había trabajado para asegurarle un futuro, pudiera buscar afecto en alguien que apenas tenía lo necesario para vivir. A medida que observaba a Alejandra, Arturo comenzó a construir su propia narrativa. ¿Y si ella estaba buscando alguna clase de beneficio? ¿Y si toda esa ternura y bondad no eran más que una fachada para ganar la confianza de Emiliano y aprovecharse de su familia? La idea de que alguien tan humilde como Alejandra pudiera tener acceso a la vida de su hijo sin su permiso lo hacía sentir vulnerable y hasta un poco expuesto. En su mente, cada detalle parecía confirmar sus sospechas. El hecho de que Alejandra trabajaba largas horas, su disposición a cuidar a Emiliano y la cercanía que tenía con el niño. Todo parecía formar parte de un plan meticulosamente elaborado para ganarse su confianza y la de su hijo. Arturo estaba convencido de que Alejandra estaba intentando ganar algo a cambio, y esa idea lo incomodaba profundamente. Un día, Arturo decidió que era hora de confrontarla. No podía seguir viviendo con esa duda, con esa sensación de que algo estaba fuera de su control en su propia casa. Esperó a que Alejandra terminara de ordenar el cuarto de Emiliano, y cuando ella se dirigía hacia la cocina, Arturo la interceptó en el pasillo. La expresión en su rostro era severa, como si estuviera a punto de hacerle una acusación que había estado esperando el momento adecuado para formular. «Alejandra, necesito hablar contigo», dijo con tono firme. Alejandra lo miró, sorprendida, y asintió con la cabeza. Aunque no entendía la razón del tono tan serio de Arturo, ella estaba acostumbrada a las formalidades de su jefe, pero esa vez había algo diferente en su mirada, algo que la hizo sentirse un tanto incómoda. «¿Qué es lo que quiere saber, señor Martínez?», preguntó, tratando de sonar calmada, aunque su intuición le decía que la conversación no iba a ser agradable. «Quiero saber qué es lo que realmente buscas con mi hijo», dijo Arturo sin rodeos, mirándola fijamente. «Desde hace días te he estado observando y me resulta extraño que tengas tanto interés en pasar tiempo con Emiliano. No tienes ninguna obligación de hacerlo, así que dime, ¿qué es lo que pretendes?». Alejandra se quedó en silencio, perpleja por la acusación. No podía creer que Arturo pensara que había algún tipo de intención oculta en su relación con Emiliano. Para ella, el niño era solo eso, un niño, alguien que necesitaba cariño y atención. Y ella simplemente había respondido a esa necesidad de forma natural. «Señor Martínez, yo no busco nada», respondió, tratando de mantener la calma. «Emiliano es un niño dulce, y a veces solo necesita que alguien esté ahí para él. Eso es todo. No tengo ningún otro interés». Arturo la miró con desconfianza.
Como si sus palabras no fueran suficientes para convencerlo, la frialdad en sus ojos era evidente, y Alejandra sintió una mezcla de tristeza y enojo al darse cuenta de que él no podía ver más allá de sus propios prejuicios. «No me hagas perder el tiempo, Alejandra. Eres una persona inteligente y sabes que no tengo paciencia para los juegos. Emiliano es mi hijo, y no permitiré que nadie intente aprovecharse de su inocencia», sentenció, cruzando los brazos como si estuviera decidido a no dar marcha atrás. Alejandra respiró hondo, intentando no perder la compostura. Le dolía que Arturo pensara de esa manera, que creyera que alguien como ella, que apenas lograba sostener a su propio hijo, tuviera alguna intención oculta con Emiliano. Sin embargo, comprendía que no valía la pena discutir. Arturo tenía una visión del mundo basada en el dinero y la desconfianza, y ella no iba a cambiar eso con palabras. «Entiendo su punto de vista, señor Martínez, pero le aseguro que mis intenciones son puras. Emiliano es solo un niño que necesita compañía y cariño, algo que cualquier persona le daría sin esperar nada a cambio. Pero si mi presencia le resulta incómoda, puedo dejar el trabajo. No tengo ningún problema en retirarme», dijo con voz firme, dejando claro que tenía su dignidad intacta. Arturo no respondió de inmediato. Parecía sorprendido por la firmeza de Alejandra, y por un momento se sintió confundido. No era la respuesta que esperaba, y eso lo desconcertó. Sin embargo, aún dominado por sus prejuicios, asintió sin decir una palabra más y se alejó, dejando a Alejandra con una sensación de decepción y amargura. Esa noche, después de pensarlo mucho, Alejandra decidió que no podía seguir trabajando en un lugar donde su dignidad y sus intenciones eran cuestionadas. Al día siguiente, cuando Arturo se despertó, recibió la noticia de que Alejandra había dejado la mansión, llevándose consigo a Tomás. La noticia cayó como un balde de agua fría. Emiliano, al enterarse de la partida de Alejandra, rompió en llanto y se encerró en su cuarto, dejando a Arturo enfrentado a las consecuencias de sus propias decisiones. El día en que Alejandra se marchó, dejó un vacío difícil de llenar en la mansión Martínez. Emiliano, al darse cuenta de que su amiga y confidente no regresaría, pasó de ser un niño callado a uno completamente inconsolable. Arturo no estaba preparado para la reacción de su hijo. Jamás imaginó que su partida afectaría tanto al niño, y mucho menos que su relación se volvería aún más tensa. Durante las primeras noches, Arturo intentó acercarse a Emiliano, pero sus esfuerzos eran en vano. Cada vez que se aproximaba al cuarto de su hijo para conversar con él o intentar consolarlo, Emiliano se volteaba y lo ignoraba, guardando silencio absoluto. La indiferencia del niño era una especie de castigo, un recordatorio constante de su incapacidad para entender lo que su hijo realmente necesitaba. Los días pasaban, y Arturo comenzó a sentir una creciente frustración. Había tratado de comprarle juguetes nuevos, e incluso había planeado un viaje para distraerlo, pero nada funcionaba. Emiliano lo rechazaba con la misma frialdad con la que Arturo lo había tratado anteriormente. Parecía que su propio hijo le daba una lección que él, en su soberbia, no había querido aprender. En uno de esos días de frustración y soledad, Arturo se encontraba en su estudio, revisando papeles y tratando de concentrarse en el trabajo, cuando un pequeño y apagado sonido llegó a sus oídos. Al principio, pensó que era solo el viento o alguna distracción menor, pero luego entendió. Era el llanto de Emiliano, un llanto que parecía venir de lo más profundo de su tristeza y que no podía ser ignorado. Arturo dejó todo lo que estaba haciendo y se dirigió al cuarto de su hijo. Al abrir la puerta, encontró a Emiliano acurrucado en un rincón, abrazando un pequeño juguete que Alejandra le había dado como regalo. Aquel juguete, que en apariencia era insignificante, ahora significaba todo para el niño, pues era el único recuerdo tangible que le quedaba de ella. «Emiliano, hijo», intentó hablar Arturo, acercándose lentamente, pero Emiliano ni siquiera levantó la vista. Apretó el juguete con más fuerza y susurró, como para sí mismo: «Quiero que vuelva, quiero que Alejandra regrese». Las palabras de su hijo, tan sencillas pero tan profundas, calaron en el corazón de Arturo. Era la primera vez que Emiliano hablaba de Alejandra con tanta claridad, y a la vez, la primera vez que Arturo entendía lo necesario que era para su hijo tener a alguien que le diera amor y atención. Durante esa noche, Arturo reflexionó sobre su conducta.
Pensó en cada palabra que le había dicho a Alejandra, en cada mirada de desconfianza y en cada momento en que la había juzgado sin razón. Se dio cuenta de que sus prejuicios y su orgullo lo habían llevado a cometer un error irreversible. Había echado de su vida a la única persona que había traído felicidad al corazón de su hijo. A medida que avanzaban los días, el estado emocional de Emiliano no hacía más que empeorar. Arturo, cada vez más preocupado, decidió hablar con algunos de sus amigos y colegas para pedir consejo, algo que no hacía nunca. Sin embargo, cuanto más hablaba sobre el tema, más se daba cuenta de que ninguno de ellos podía entender realmente lo que sucedía en su hogar. Arturo siempre había estado rodeado de personas que solo veían el dinero como un fin y no lograba encontrar respuestas en ese círculo. Fue entonces cuando decidió dar un paso que jamás había imaginado: contactar a Alejandra. No sabía cómo reaccionaría ella, especialmente después de cómo la había tratado, pero la preocupación por Emiliano lo impulsaba a intentar cualquier cosa. Al día siguiente, Arturo se dirigió al barrio donde sabía que Alejandra vivía. Su coche, un vehículo elegante y de última generación, parecía fuera de lugar en aquella calle modesta y sencilla. Miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, hasta que finalmente encontró la puerta que buscaba. Se paró frente a la entrada y tocó el timbre, esperando que ella estuviera en casa. Después de unos segundos, la puerta se abrió y Alejandra apareció. Su expresión era de sorpresa, pero también de cautela. Ver a su antiguo jefe en su hogar era algo que no esperaba, y menos después de la última conversación que habían tenido. Sin embargo, se mantuvo tranquila y respetuosa, como siempre. «Señor Martínez», dijo Alejandra, manteniendo la distancia. «Alejandra, sé que esta visita es inesperada, y probablemente no lo quieres ver», comenzó Arturo, con una voz que intentaba sonar firme, aunque su mirada delataba incomodidad. «Pero vine porque Emiliano te necesita». La sinceridad en la voz de Arturo tomó por sorpresa a Alejandra. Por un instante, la seriedad y frialdad que siempre caracterizaron al empresario parecían haberse desvanecido, dejando ver una vulnerabilidad que ella jamás había imaginado. No pudo evitar sentir una leve compasión, recordando que detrás de aquella fachada había un padre que, a su manera, también sufría. «Emiliano ha estado mal desde que te fuiste. No quiere comer, no quiere hablar conmigo, Alejandra. Lo he intentado todo, pero no funciona. Él solo te quiere a ti». Alejandra bajó la mirada, entendiendo la magnitud de las palabras de Arturo. Sabía que Emiliano la extrañaba, pero no imaginaba que el niño estuviera sufriendo tanto. En su mente, comenzó a repasar las razones que la llevaron a irse, la humillación que sintió y la indignación de ser tratada como una aprovechada. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de Emiliano, su risa y su cariño, pesaban más que cualquier resentimiento. «Yo no sé qué decir, señor Martínez. No fue fácil irme, no quería, pero me hizo sentir que yo no pertenecía allí», respondió Alejandra, con un tono triste. Arturo asintió, comprendiendo que sus propias acciones la habían lastimado de una forma profunda. En ese momento, todas las palabras de disculpa que había preparado se desvanecieron, y lo único que pudo decir fue: «Te pido perdón, Alejandra. Fui un necio. Dejé que mi orgullo y mis prejuicios me cegaran, pero ahora sé que lo que necesito no es otra persona para cuidar a Emiliano. Lo que él necesita eres tú». Alejandra lo miró, todavía con una mezcla de duda y dolor, pero poco a poco sintió que las palabras de Arturo eran sinceras. Durante unos instantes, ambos quedaron en silencio, como si el peso de todo lo que habían vivido se esfumara entre ellos. Finalmente, Alejandra suspiró y dijo: «Voy a pensarlo. Señor Martínez, no le prometo nada, pero si es por Emiliano, lo consideraré». Arturo asintió, aliviado al menos por haber tenido la oportunidad de hablar con ella. Se despidió y regresó a su mansión, con la esperanza de que Alejandra aceptara volver. Sabía que, sin ella, Emiliano nunca sería el mismo. Y con el tiempo, Arturo también comenzaba a darse cuenta de que su propia vida ya no sería igual sin Alejandra. La ausencia de Alejandra en la mansión había dejado un vacío imposible de llenar. Emiliano, quien había encontrado en ella una figura maternal, se mostraba cada vez más distante y dolido, y Arturo intentaba conectarse con su hijo.
pero sus esfuerzos eran inútiles. Cada intento era rechazado con una frialdad que le recordaba lo solo que estaba realmente. Desde la partida de Alejandra, Emiliano había cambiado. Pasaba horas encerrado en su cuarto, abrazado a un pequeño peluche que ella le había regalado. Era el último vínculo que tenía con ella, y no estaba dispuesto a soltarlo. Arturo, frustrado, había intentado ganarse el afecto de su hijo comprándole nuevos juguetes, dispositivos electrónicos y hasta planeando un viaje especial, pero Emiliano rechazaba todo con un desinterés absoluto. No había manera de que él volviera a sonreír como lo había hecho junto a Alejandra. Cada noche, Arturo se acercaba a la puerta de su cuarto y escuchaba el silencio. Ese silencio pesado, lleno de resentimiento y tristeza. Era como un peso sobre su pecho que se hacía más intenso cada día. Sabía que no podía culpar a Emiliano. Él mismo había provocado esa situación al dejarse llevar por sus prejuicios y orgullo, pero nunca había imaginado que las consecuencias serían tan duras. Una noche, Arturo decidió entrar al cuarto de Emiliano. Abrió la puerta lentamente, sin hacer ruido, y encontró a su hijo sentado junto a la ventana, mirando fijamente hacia afuera. La tenue luz de la luna iluminaba su rostro, y Arturo pudo ver en sus ojos una tristeza profunda que lo dejó sin palabras. «Emiliano», comenzó Arturo, con voz suave, «¿te gustaría hablar conmigo?» Emiliano ni siquiera giró la cabeza. Se limitó a abrazar el peluche con más fuerza y a murmurar en voz baja, «No quiero hablar, quiero que vuelva Alejandra». Las palabras de su hijo, tan simples pero tan desgarradoras, resonaron en el pecho de Arturo como un golpe. No había nada que él pudiera decir para cambiar el dolor que Emiliano sentía, y eso lo hacía sentirse impotente. Durante toda su vida, Arturo había creído que el dinero podía resolver cualquier problema, pero ahora, frente a la tristeza de su hijo, comprendía que había cosas que ningún lujo podía arreglar. Arturo salió del cuarto en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Se dirigió a su estudio, donde normalmente encontraba consuelo en su trabajo, pero esa noche ni siquiera los documentos financieros ni las llamadas de negocios lograban distraerlo. La imagen de Emiliano, solo y devastado, se había quedado grabada en su mente, y la culpa que sentía era cada vez más intensa. A la mañana siguiente, Arturo decidió tomar una medida desesperada. Sabía que no podría reemplazar a Alejandra en la vida de Emiliano, pero aún así quería intentarlo. Pasó todo el día pensando en cómo podría acercarse a su hijo, intentando recordar cualquier detalle que pudiera hacerlo sentir mejor. Finalmente, decidió preparar una pequeña sorpresa en el jardín, un espacio que él mismo rara vez visitaba, pero que recordaba que Emiliano adoraba. Mandó traer flores, juguetes y hasta contrató a un payaso para que entretuviera a Emiliano. Cuando todo estuvo listo, fue al cuarto de su hijo para invitarlo al jardín. «Emiliano, te preparé una sorpresa. ¿Quieres ver lo que hice para ti?», le dijo con una sonrisa forzada, intentando sonar entusiasta. Emiliano lo miró por unos segundos, sin ninguna emoción en sus ojos, y luego simplemente negó con la cabeza. «No quiero ir, no me importa lo que hayas hecho», respondió con voz apagada. Arturo sintió que su corazón se rompía un poco más. No podía obligar a su hijo a disfrutar de algo que, para él, era completamente irrelevante sin la presencia de Alejandra. Todo lo que había organizado se desmoronaba frente a la realidad de los sentimientos de Emiliano. El payaso, los juguetes, las flores, nada de eso tenía el mismo valor que la calidez y el cariño que Alejandra había sabido brindarle. Arturo empezó a comprender que el amor y la atención no se podían comprar. Se sentía perdido, como si estuviera luchando en una batalla que ya había perdido antes de comenzarla. Esa noche, Arturo decidió hablar con Emiliano de una forma diferente. No había truco, ni sorpresa, ni distracción que pudiera cambiar lo que el niño sentía. Era hora de dejar de lado las apariencias y enfrentar la verdad. «Emiliano, sé que estás enojado conmigo y sé que extrañas a Alejandra. Te prometo que haré todo lo posible para que regreses a ser feliz. Hijo». Su voz temblaba mientras hablaba, y eso era algo que Emiliano notó. Por primera vez en días, Emiliano alzó la vista y miró a su padre. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos. Era raro ver a Arturo así, vulnerable y sincero. Pero, a pesar de las palabras de su padre,
El niño no podía olvidar la ausencia de Alejandra, ni el dolor que sentía por su partida. Sin decir nada, se dio la vuelta y se tumbó en su cama, dándole la espalda a Arturo. Arturo salió del cuarto, sintiéndose derrotado. Nunca antes había experimentado esa sensación de fracaso tan profundamente. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendía que, si no hacía algo pronto, perdería la oportunidad de recuperar la relación con su hijo. La desesperación lo invadió. Arturo pasó los siguientes días intentando buscar la forma de contactar a Alejandra de nuevo. La había visitado en su casa anteriormente, pero ella le había dicho que necesitaba tiempo para pensar. No quería presionarla, pero la situación en la que se encontraba Emiliano lo hacía reconsiderar. Sabía que solo había una solución a todo ese dolor: hacer que Alejandra volviera, con la esperanza de que Emiliano pudiera al menos tener una última oportunidad de ver a Alejandra. Arturo finalmente se armó de valor para llamarla. Era un acto desesperado, sí, pero por su hijo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Marcó el número y esperó, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho. Después de unos segundos que se sintieron eternos, la voz de Alejandra sonó al otro lado de la línea. «Hola», dijo ella con un tono de sorpresa, «Alejandra, soy Arturo», respondió él, intentando mantener la calma. «Sé que esto es inesperado, y probablemente te resulte molesto, pero Emiliano te necesita. No has sido el mismo desde que te fuiste. Por favor, Alejandra, te pido que consideres volver, aunque sea para que Emiliano pueda despedirse de ti como es debido». El silencio del otro lado de la línea fue pesado, pero finalmente Alejandra respondió: «Déjame pensarlo, Arturo. Haré lo que crea que es mejor para Emiliano». Aunque la respuesta de Alejandra no era una promesa de regreso, Arturo sintió una chispa de esperanza. Quizás, si Emiliano podía verla una última vez, lograría sanar el dolor que lo consumía. Sabía que el camino para reparar el daño que había hecho no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por su hijo, y en el fondo, por él mismo. Arturo había pasado toda su vida creyendo que su éxito y su dinero podían resolver cualquier problema. Sin embargo, en las últimas semanas, había aprendido que no todo en la vida podía comprarse. La ausencia de Alejandra había dejado una herida profunda en Emiliano, y por primera vez, Arturo se dio cuenta de que él mismo era responsable de ese dolor. Esa noche, después de la llamada con Alejandra, Arturo se encontraba solo en su estudio, rodeado de los documentos de sus negocios, pero incapaz de concentrarse en nada. En lugar de encontrar respuestas en los números y contratos que normalmente le traían satisfacción, solo sentía un vacío. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Emiliano con los ojos tristes, abrazando el peluche que Alejandra le había dado. Arturo reflexionó sobre su propia vida y las decisiones que había tomado. Desde joven, había sido un hombre enfocado en el éxito, en alcanzar una posición que le permitiera mantener un control absoluto sobre todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, esa noche entendió algo que nunca había querido aceptar. Su obsesión por el poder y el dinero lo había dejado solo, incapaz de construir lazos reales y significativos con los demás. La imagen de Alejandra y Emiliano juntos, riendo en aquella primera escena que él había presenciado, seguía rondando en su mente. Se dio cuenta de que, en lugar de sentir celos y desconfianza, debió haber aprovechado esa oportunidad para acercarse a su hijo. Emiliano le había dado una muestra de lo que realmente necesitaba, pero Arturo, cegado por sus prejuicios, lo había ignorado. Un sentimiento de arrepentimiento comenzó a apoderarse de él, un sentimiento que era extraño y hasta doloroso. ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado para estar con su hijo? ¿Cuántas veces lo había dejado solo, rodeado de lujos que solo enmascaraban su ausencia? Se dio cuenta de que había construido un castillo de arena, uno que ahora se desmoronaba frente a él, y que no había manera de revertir las consecuencias de su orgullo. Con esos pensamientos en mente, Arturo decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Abrió una libreta y comenzó a escribir una carta a Emiliano. Quería expresar todo lo que sentía, aunque sabía que su hijo era demasiado pequeño para entender por completo. Escribió sobre sus temores, su arrepentimiento y la promesa de hacer todo lo posible para ser un mejor padre. Escribir esas palabras era como una liberación, un acto que le permitía enfrentar sus propios errores y empezar a aceptar que, para sanar el dolor de Emiliano, primero debía cambiar él mismo. A la mañana siguiente,
Con la carta aún en su escritorio, Arturo se dirigió al cuarto de su hijo, quien seguía encerrado y distante. Al abrir la puerta, encontró a Emiliano sentado en su cama, mirando hacia la ventana con la misma tristeza que había visto tantas veces en los últimos días. Con cautela, Arturo se acercó y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Emiliano, sé que estás triste», dijo Arturo, tratando de mantener su voz firme. Aunque en su interior sentía una gran vulnerabilidad. «Sé que extrañas a Alejandra, y quiero que sepas que lo siento. Lamento no haber entendido lo importante que era para ti». Emiliano lo miró de reojo, sin decir una palabra, pero Arturo notó un ligero cambio en su expresión. Era la primera vez que Emiliano lo escuchaba disculparse. Y aunque no sabía cómo reaccionar, algo en sus ojos mostraba una pequeña apertura. Arturo tomó aire y continuó, dejando de lado su orgullo por completo. «A veces, papá comete errores. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, pero ahora sé que estaba equivocado. Quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para que vuelvas a ser feliz. Y eso significa que estoy dispuesto a traer a Alejandra de regreso, si ella así lo desea». Las palabras de Arturo parecieron resonar en el pequeño corazón de Emiliano, quien, aunque aún estaba herido, sintió un leve consuelo. Sin embargo, no era suficiente para borrar el dolor de la ausencia de Alejandra, pero al menos, por primera vez, sintió que su padre realmente estaba escuchando. Después de esa conversación, Arturo continuó reflexionando sobre cómo podría mejorar su relación con Emiliano. Se dio cuenta de que, si bien las palabras de disculpa eran un buen comienzo, necesitaría demostrar con acciones que estaba dispuesto a cambiar. Esa noche, antes de irse a dormir, Arturo envió otro mensaje a Alejandra, insistiendo en que su regreso sería lo mejor para Emiliano y que él estaba dispuesto a apoyarla en todo lo necesario. El mensaje era breve pero sincero, y por primera vez, Arturo sintió que estaba dejando de lado su carácter dominante y controladora para poner el bienestar de su hijo por encima de sus propias ideas y prejuicios. Sabía que convencer a Alejandra no sería fácil. Él mismo había roto la confianza que ella tenía en él, y reconstruirla requeriría paciencia y humildad, dos cualidades que hasta entonces no habían sido parte de su vida. Al día siguiente, Arturo recibió una respuesta de Alejandra. El mensaje era corto y decía que consideraría su propuesta, pero que necesitaba tiempo para pensar en lo que era mejor para ella y para su hijo Tomás. Arturo comprendió que no podía presionarla. Había pasado toda su vida imponiendo su voluntad sobre los demás. Pero en esta ocasión, debía dejar que Alejandra tomara su propia decisión. Mientras tanto, Arturo decidió aprovechar cada oportunidad para pasar tiempo con Emiliano y demostrarle que su amor por él era sincero. Llevó a su hijo al parque, le leyó cuentos por las noches y trató de construir una conexión genuina, aunque sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Emiliano seguía distante, pero poco a poco comenzó a mostrar pequeños signos de apertura, algo que Arturo valoraba como un logro importante. A medida que los días pasaban, Arturo continuó esperando una respuesta definitiva de Alejandra, con la esperanza de que ella aceptara volver, no solo por Emiliano, sino también porque él mismo había llegado a comprender que su vida no sería la misma sin ella. La soledad que sentía antes ahora era aún más evidente, y se dio cuenta de que Alejandra había traído a su hogar algo que ni todo su dinero podía comprar: calidez y amor. Por fin, después de varios días, Alejandra le envió un mensaje en el que le decía que estaba dispuesta a hablar en persona para discutir las condiciones de su regreso. Arturo sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que esa conversación sería decisiva y que debía mostrar su arrepentimiento y disposición a cambiar de una forma que Alejandra pudiera creer. En la mañana en que se reunieron, Arturo se preparó mentalmente para escuchar, algo que no solía hacer. Sabía que debía demostrarle a Alejandra que estaba dispuesto a cambiar, no solo por Emiliano, sino también por él mismo, y que valoraba todo lo que ella representaba. Cuando llegó al lugar acordado, encontró a Alejandra esperándolo con una expresión serena. Arturo respiró hondo y, con humildad, se acercó a ella, listo para enfrentarse a las consecuencias de sus actos y con la esperanza de enmendar sus errores. El clima era sombrío, como si el mismo cielo reflejara la tensión y la tristeza que había en el corazón de Emiliano.
Los días sin Alejandra parecían haberse acumulado como una tormenta que estaba a punto de desatarse. Arturo había intentado mejorar la relación con su hijo, pero el vacío dejado por ella seguía siendo profundo y difícil de llenar. Aunque Emiliano empezaba a abrirse ligeramente con su padre, la falta de Alejandra aún lo atormentaba, y en su interior, el niño sentía que nada volvería a ser igual. Esa tarde, Arturo se encontraba en su oficina revisando documentos cuando recibió una llamada urgente del ama de llaves de la mansión, Toussaint. Su voz temblaba mientras le explicaba la situación. «Señor Martínez, es Emiliano. Él desapareció», dijo ella con voz ahogada. «Salí a buscarlo por toda la casa, pero no lo encuentro en ningún lado. Estoy muy preocupada». Arturo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, sin pensarlo 2 veces. Dejó todo y salió de la oficina. Mientras conducía apresuradamente hacia la mansión, su mente estaba inundada de pensamientos y temores. La idea de que Emiliano hubiera decidido irse de casa por desesperación le producía una angustia indescriptible. Al llegar a la mansión, Arturo encontró al personal en completo estado de alerta. Buscando por cada rincón, uno de los guardias de seguridad informó que las cámaras de vigilancia mostraban a Emiliano saliendo por la puerta trasera y corriendo hacia el jardín. Después, las imágenes se perdían, y nadie sabía a dónde había ido. Arturo sentía una mezcla de desesperación y culpa. Sabía que Emiliano estaba buscando a Alejandra, que la ausencia de ella había sido demasiado para el niño. En su intento de proteger a su hijo, había provocado que Emiliano se sintiera tan solo que ahora estaba dispuesto a salir en su búsqueda sin importarle nada más. Arturo decidió llamar a Alejandra. Esperando que ella pudiera ofrecer alguna idea de dónde podría haber ido Emiliano, al contestar la llamada, Alejandra se mostró preocupada y ansiosa. «Alejandra, necesito tu ayuda», dijo Arturo, con voz cargada de angustia. «Emiliano desapareció. Creo que salió a buscarte. No sé a dónde fue. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar?» Alejandra sintió un nudo en la garganta al escuchar la noticia. Sabía que Emiliano la extrañaba, pero nunca imaginó que llegaría al punto de salir solo de casa. Recordó algunas de las conversaciones que había tenido con él, los lugares a donde él le había dicho que le gustaría ir. «Creo que sé dónde podría estar». «Arturo», respondió ella, con voz temblorosa. «Había un parque cerca de la escuela donde solíamos pasear. Emiliano siempre decía que le gustaba ese lugar porque le recordaba a un bosque. Tal vez esté ahí, sin perder tiempo». Arturo y Alejandra se dirigieron al parque, con la esperanza de encontrar al niño sano y salvo. La distancia entre la mansión y el parque era corta, pero para Arturo y Alejandra, cada segundo se sentía como una eternidad. El sentimiento de incertidumbre crecía a cada paso, y ambos rezaban en silencio para que Emiliano estuviera bien. Al llegar al parque, la preocupación de Arturo se intensificó. El lugar estaba vacío y en silencio, y la luz del atardecer apenas iluminaba los rincones del lugar. Empezaron a buscar en cada área, llamando por el nombre de Emiliano y esperando escuchar alguna respuesta. Alejandra, con el corazón en la mano, recorría cada rincón, mientras sus pensamientos se llenaban de recuerdos de los momentos que había compartido con el niño. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, lo encontraron. Emiliano estaba sentado junto a un árbol, sucio y asustado, con lágrimas en los ojos. Al ver a Alejandra, se levantó rápidamente y corrió hacia ella, lanzándose en sus brazos y sollozando con fuerza. «Alejandra», gritó Emiliano entre lágrimas. «Pensé que nunca volvería a verte. No quiero estar sin ti». Alejandra lo abrazó con fuerza, sus propios ojos llenos de lágrimas mientras lo consolaba. Sentía el dolor y la desesperación de Emiliano, y en ese momento supo que no podía dejarlo solo. Su amor por el niño era sincero, y aunque la situación con Arturo había sido difícil, el bienestar de Emiliano siempre estaría por encima de cualquier conflicto. Arturo, quien había observado el reencuentro desde unos metros de distancia, se acercó lentamente, conmovido por la escena. En ese instante, comprendió cuánto había lastimado a su hijo al separarlo de Alejandra, y sintió una oleada de culpa que lo dejó sin palabras. Emiliano, aún aferrado a Alejandra, miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: «Papá, ¿podemos hacer que Alejandra vuelva a casa? No quiero estar sin ella».
Arturo asintió, y con voz temblorosa respondió: «Claro que sí, hijo. Alejandra puede volver. Si ella quiere. Lo siento. Emiliano, lo siento mucho por haberte hecho pasar por esto». Alejandra miró a Arturo y vio en sus ojos un arrepentimiento genuino. Ella entendía que él había actuado por orgullo, pero también comprendía que estaba dispuesto a hacer lo necesario para remediar el daño que había causado. Después de un momento de reflexión, Alejandra finalmente dijo: «Volveré, pero solo si las cosas cambian, Arturo. Emiliano necesita estabilidad y cariño. ¿Y tú?», hizo una pausa, mirándolo con seriedad. «También necesitas aprender a valorar lo que realmente importa». Arturo asintió, sabiendo que Alejandra tenía razón. Estaba dispuesto a cambiar, no solo por Emiliano, sino también porque había comprendido que el amor y la compasión que ella ofrecía eran lo único que podía llenar el vacío en su hogar. Esa noche, al regresar a la mansión, Arturo llevó a Emiliano a su habitación, asegurándose de que estuviera cómodo y tranquilo después de toda la experiencia. Emiliano, agotado por la aventura, se quedó dormido rápidamente, abrazado al peluche que Alejandra le había dado, con una expresión de paz que hacía mucho tiempo que Arturo no veía en su rostro. Después de acostar a Emiliano, Arturo y Alejandra se quedaron a solas en la sala de estar. Era una noche tranquila, y la mansión parecía más cálida y acogedora de lo que Arturo había sentido en años. Finalmente, se armó de valor para hablar con Alejandra, agradeciéndole sinceramente por su apoyo y por todo lo que había hecho por su hijo. «Gracias, Alejandra», dijo Arturo mirándola con sinceridad, «no solo por estar aquí esta noche, sino por todo lo que has hecho por Emiliano. Me doy cuenta de que he cometido muchos errores, pero quiero cambiar. Quiero ser el padre que Emiliano merece, y espero que tú puedas ayudarme a lograrlo». Alejandra lo miró en silencio durante unos segundos, evaluando la sinceridad en sus palabras. Ella sabía que Arturo había cambiado, que el hombre orgulloso que conoció al principio ahora estaba dispuesto a abrir su corazón y aprender. «Está bien, Arturo. Acepto volver, pero con una condición», dijo ella finalmente. «Quiero que Emiliano crezca en un ambiente de amor y respeto, y para eso necesitamos trabajar juntos. Si estás dispuesto a hacer eso, aquí estaré para apoyarte». Arturo asintió, comprendiendo que Alejandra no solo estaba regresando como empleada, sino como alguien fundamental en la vida de su hijo. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero con ella a su lado, sentía que podía lograrlo. La mañana siguiente trajo consigo una nueva esperanza. Por primera vez en semanas, Emiliano despertó con una sonrisa en su rostro, sabiendo que Alejandra estaría nuevamente en su vida. La atmósfera en la mansión era distinta. Incluso el personal notó el cambio. Arturo se movía con una energía diferente, más relajado y dispuesto a compartir momentos con su hijo. Aquel vacío que había envuelto la casa parecía disiparse poco a poco. Alejandra llegó temprano, acompañada de su hijo Tomás. Emiliano la esperaba ansiosamente en la entrada, y en cuanto la vio, corrió hacia ella con los brazos abiertos, abrazándola con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Alejandra lo rodeó con ternura, sintiendo que la calidez de ese abrazo le llenaba el alma. Tomás, tímido, observaba la escena a su lado, mientras Arturo lo miraba con una expresión suave, sorprendido por la madurez de ese pequeño que acompañaba a su madre con tanta serenidad. «Alejandra, prometo que esta vez será diferente», le dijo Arturo, con una voz que reflejaba sinceridad y agradecimiento. «Haré todo lo que esté en mis manos para que esta casa sea un hogar para Emiliano, y también para Tomás, si así lo deseas». Alejandra asintió, reconociendo la honestidad en las palabras de Arturo. Sabía que ese hombre, tan acostumbrado a las apariencias y el control, estaba dispuesto a dejar de lado su orgullo por el bienestar de su hijo, y eso, de alguna manera, la conmovía profundamente. Durante los primeros días de su regreso, Alejandra y Tomás se adaptaron rápidamente. Emiliano y Tomás comenzaron a desarrollar una amistad natural y sincera, aunque sus mundos eran distintos. Ambos compartían una inocencia y una alegría que solo los niños pueden entender. A menudo, los dos pequeños jugaban en el jardín, persiguiéndose entre risas y compartiendo historias, fortaleciendo un lazo que los hacía sentir como hermanos. Arturo observaba desde la distancia aquellos momentos de felicidad,
aprendiendo a valorar las cosas pequeñas que antes pasaba por alto. Se sentía agradecido de tener a su hijo feliz y rodeado de amor. Aunque al principio no se acercaba demasiado, poco a poco empezó a formar parte de esos momentos, llevándoles limonada o simplemente quedándose en el jardín, disfrutando de la compañía de Alejandra y de los niños. Una tarde, mientras los niños jugaban, Arturo se sentó en una banca del jardín junto a Alejandra. El sol comenzaba a ponerse, llenando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Arturo se giró hacia ella, tomándose un momento para reunir el valor de expresar lo que llevaba guardado en su corazón. «Alejandra», dijo con voz suave, «sé que cometí errores y que te he lastimado. He estado reflexionando sobre muchas cosas, y quiero que sepas que tu presencia aquí ha cambiado todo, no solo en la vida de Emiliano, sino en la mía también». Alejandra lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, sintiendo que algo profundo se escondía detrás de sus palabras. Arturo continuó, sin apartar la vista del horizonte. «Nunca pensé que alguien como tú pudiera enseñarme tanto sobre la vida, sobre el amor, sobre la familia. Has llenado este hogar de una manera que yo, con todo el dinero del mundo, nunca podría haber logrado». Alejandra sonrió levemente, sintiéndose agradecida por la sinceridad de Arturo. Había aprendido a verlo más allá del hombre frío y distante que solía ser. Sabía que él estaba intentando cambiar, y que esos cambios no eran solo por Emiliano, sino también porque Arturo había empezado a ver la vida de una manera diferente. «Arturo, siempre he creído que el amor y la dedicación son lo que realmente importa. No importa cuánto dinero tengas o cuán grande sea esta casa. Lo que realmente hace que un lugar sea un hogar es la gente que vive en él», respondió Alejandra con suavidad. «Y creo que tú estás comenzando a entender eso». Ambos quedaron en silencio por un momento, observando a los niños mientras corrían entre los árboles. Arturo se dio cuenta de que la vida no se trataba solo de éxitos y ganancias. Se trataba de esos momentos, de la felicidad de Emiliano y Tomás, y del amor genuino que él mismo empezaba a sentir por Alejandra. A medida que los días avanzaban, Arturo y Alejandra comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo conversaciones sobre la vida, sus miedos y sus sueños. Arturo se sentía cada vez más atraído por la sencillez y la bondad de Alejandra, una mujer que, sin pretenderlo, había transformado su mundo. Esa atracción se convertía en algo más profundo cada día, un sentimiento que hasta entonces le resultaba desconocido y que le llenaba de ilusión. Un día, Arturo decidió sorprender a los niños llevándolos a un parque de diversiones. Para Emiliano y Tomás, la noticia fue recibida con emoción. Ambos gritaban y saltaban de felicidad, ansiosos por vivir una nueva aventura. Alejandra, aunque al principio estaba un poco sorprendida, aceptó la invitación, emocionada de ver la alegría en los rostros de los niños. En el parque, Arturo se mostró más relajado y cercano, disfrutando de cada momento junto a los niños y Alejandra. Se subieron a los juegos mecánicos. Rieron juntos y compartieron una comida al aire libre, como una verdadera familia. Fue un día lleno de momentos inolvidables, y al regresar a casa, todos se sintieron agotados pero felices, como si por fin estuvieran construyendo una nueva vida juntos. Aquella noche, después de que los niños se fueran a dormir, Arturo y Alejandra se quedaron en la sala de estar, compartiendo una taza de café y recordando los momentos del día. Arturo, armado de valor, aprovechó la oportunidad para abrirle su corazón a Alejandra. «Alejandra, creo que nunca me he sentido tan feliz como hoy», confesó Arturo mirándola a los ojos. He aprendido tanto de ti y creo que me he enamorado. No sé cómo ni cuándo sucedió, pero ahora entiendo que la vida tiene un propósito diferente cuando tú estás aquí». Alejandra lo miró, sorprendida y emocionada a la vez. Ella también sentía algo especial por él, aunque había intentado resistirse. Después de todo, sabía que sus vidas eran muy diferentes y que construir una relación entre ellos no sería fácil. Sin embargo, en aquel momento, todas las dudas parecían desvanecerse. «Arturo, yo también siento algo por ti», admitió finalmente, con una sonrisa. «Pero sé que necesitamos tiempo. Esto es nuevo para los dos. Y creo que lo mejor es ir paso a paso, por nosotros y por los niños». Arturo asintió, comprendiendo que Alejandra tenía razón.
Sabía que su relación necesitaba tiempo para fortalecerse, pero se sentía feliz de saber que compartían esos sentimientos y que tenían la oportunidad de construir algo juntos. A partir de ese día, Arturo y Alejandra se comprometieron a construir una relación basada en el respeto y el amor. Emiliano y Tomás, quienes ya se consideraban hermanos, se unieron aún más, compartiendo no solo juegos y risas, sino también la alegría de ver a sus padres comenzar una historia juntos. Con cada día que pasaba, la mansión se transformaba en un verdadero hogar, un lugar lleno de amor y esperanza. Arturo sentía que, por primera vez en su vida, había encontrado algo que el dinero no podía comprar: una familia. Los días en la mansión Martínez comenzaron a llenarse de una calidez que antes parecía imposible. Con Alejandra y Tomás de regreso, el ambiente cambió, y cada rincón de la casa comenzó a reflejar la alegría y el amor que ellos aportaban. Emiliano, antes tan callado y reservado, ahora pasaba los días riendo y jugando junto a Tomás, como si el tiempo sin Alejandra hubiese sido solo un mal sueño. Arturo observaba estos cambios con una satisfacción que lo llenaba de paz. Por primera vez, sentía que su hogar estaba completo. Alejandra, aunque feliz de ver a Emiliano y Tomás creciendo como hermanos, también tenía sus propios retos. A veces, se sentía un poco insegura al pensar en lo diferente que era su vida comparada con la de Arturo, y en cómo podría integrarse en este mundo de lujos y formalidades. Sin embargo, cada vez que la duda la acechaba, una sonrisa de Emiliano o una mirada de amor de Arturo la tranquilizaban, recordándole que lo que estaban construyendo era algo real y sincero. Arturo, consciente de las inseguridades de Alejandra, decidió ayudarla a sentirse más cómoda. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, tomó su mano con ternura y le habló con franqueza. «Alejandra, sé que a veces todo esto puede parecer abrumador», dijo, refiriéndose a la vida en la mansión y a la diferencia de clases que los separaba, «pero quiero que sepas que para mí, tu lugar aquí no depende de las circunstancias. Tú y Tomás son parte de esta familia, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que te sientas bienvenida y feliz». Alejandra le sonrió agradecida, sintiendo que las palabras de Arturo la llenaban de calma y seguridad. Con el tiempo, fue adaptándose a su nueva vida, y poco a poco, dejó de sentirse una extraña en la casa, para pasar a considerarla su hogar. Mientras tanto, Emiliano y Tomás se volvieron inseparables, compartían secretos, aventuras y risas que llenaban de vida cada rincón de la mansión. El lazo entre ellos creció hasta el punto en que Emiliano comenzó a llamarlo «mi hermano». Algo que emocionó profundamente a Arturo y a Alejandra. Era como si cada pieza de sus vidas comenzara a encajar perfectamente, construyendo una familia unida y amorosa. Una tarde, Arturo sorprendió a todos con una noticia inesperada. Había organizado un viaje en familia para darles a Emiliano y Tomás la oportunidad de explorar otros lugares y crear recuerdos inolvidables. La idea emocionó a los niños, quienes no podían dejar de hablar sobre todas las aventuras que querían vivir. «¿Vamos a volar en avión?», preguntó Tomás, con los ojos llenos de ilusión. «Sí, vamos a volar», respondió Arturo sonriendo. «Iremos a un lugar especial donde podrán disfrutar y divertirse. Este viaje es para nosotros, para que podamos fortalecer estos lazos que estamos construyendo». El día del viaje, todos estaban listos y llenos de entusiasmo. Alejandra, aunque emocionada, sentía una leve ansiedad al pensar en lo lejos que estaban de su vida anterior. Sin embargo, la presencia de Arturo a su lado y el cariño de Emiliano y Tomás la reconfortaban, haciéndole ver que estaba exactamente donde debía estar. Durante el viaje, la familia disfrutó de momentos únicos, exploraron playas, montañas, e incluso visitaron pequeños pueblos donde los niños podían correr libremente y disfrutar de la naturaleza. Cada día era una nueva aventura, y en cada sonrisa y cada abrazo, Arturo y Alejandra fortalecían su relación, mientras Emiliano y Tomás vivían la infancia feliz que siempre merecieron. Una noche, mientras todos estaban reunidos alrededor de una fogata en la playa, Arturo decidió hacer un brindis. Levantó su copa y, mirando a Alejandra y a los niños, habló desde el corazón. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por hacer de mi vida algo que nunca imaginé posible. Alejandra, tú has traído a este hogar la paz y el amor que nunca supe que necesitaba. Y Emiliano,
Tomás, ustedes son el motivo por el que cada día quiero ser mejor persona. A partir de ahora, prometo dedicarme a hacer de este hogar un lugar lleno de amor y felicidad para todos. Alejandra, conmovida, lo miró a los ojos y le sonrió, sintiendo que esas palabras eran la promesa de un futuro juntos. Aquella noche, mientras observaban las estrellas, ella sintió que había encontrado un lugar al cual pertenecer, un hogar donde el amor era la base de todo. De regreso a la mansión, los días siguieron transcurriendo en armonía. Arturo se esforzaba cada vez más por estar presente, compartiendo momentos con los niños y dedicando tiempo a fortalecer su relación con Alejandra. Para él, estos cambios se sentían naturales, como si siempre hubieran estado destinados a vivir juntos y construir una vida en común. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad, Alejandra no podía evitar sentir una pequeña incertidumbre sobre el futuro. Aunque amaba a Arturo y estaba comprometida a construir una familia junto a él, sabía que aún había desafíos por delante. A veces, se preguntaba si realmente pertenecía a este mundo de lujos y comodidades, si su amor y dedicación serían suficientes para superar las barreras que los habían separado en el pasado. Arturo, quien había notado estas dudas en la mirada de Alejandra, decidió tomar la iniciativa y darle la seguridad que necesitaba. Una noche, mientras estaban en la terraza observando las luces de la ciudad, Arturo se armó de valor y tomó su mano. Alejandra, quiero que sepas que tú eres lo más importante en mi vida. No importa el pasado, ni las diferencias que puedan existir entre nosotros. Mi amor por ti y por los niños es lo único que me importa. Quiero construir una vida contigo, sin importar lo que eso implique. Alejandra lo miró, conmovida por su sinceridad. Sabía que Arturo estaba dispuesto a superar cualquier obstáculo para mantener la familia que estaban construyendo. Finalmente, sus dudas comenzaron a disiparse, y una sensación de paz llenó su corazón. A partir de esa noche, Alejandra se sintió más segura y confiada en su lugar en la vida de Arturo. Ya no veía las diferencias entre ellos como una barrera, sino como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje mutuo. Sabía que su amor y compromiso eran lo que realmente importaba, y que juntos podían superar cualquier desafío. El tiempo pasó, y Arturo y Alejandra continuaron construyendo una relación sólida y profunda. Emiliano y Tomás crecían felices y llenos de amor, compartiendo una infancia que, gracias a Alejandra, estaba llena de momentos inolvidables. La mansión, antes fría y solitaria, se convirtió en un hogar cálido y acogedor, donde cada rincón reflejaba el amor y la dedicación de una familia unida. Sin embargo, en el fondo, Arturo sabía que aún había un paso importante que dar para consolidar por completo su relación, y aunque no lo había mencionado, tenía planeado algo especial, algo que cambiaría sus vidas para siempre, y que representaría el compromiso definitivo que él sentía por Alejandra. A medida que los días avanzaban, la relación entre Arturo y Alejandra continuaba fortaleciéndose, pero junto con el amor, surgieron también algunos desafíos. Alejandra, a pesar de sentirse parte de la familia y de vivir rodeada de amor, aún experimentaba momentos de inseguridad. En su interior, la diferencia de mundos y el peso de una historia que era todo lo opuesto al lujo de la mansión se mantenían latentes. Sabía que Arturo hacía todo lo posible para hacerla sentir cómoda, pero el cambio era profundo, y adaptarse no era fácil. Por otro lado, Arturo también enfrentaba sus propios conflictos internos. Acostumbrado a la vida de negocios, su mente muchas veces estaba ocupada con las responsabilidades que había asumido para asegurar el bienestar de su empresa. Aunque ahora se esforzaba por mantener el equilibrio entre su vida profesional y familiar, a veces su trabajo lo absorbía tanto que terminaba alejándose de Alejandra y de los niños por días enteros. Un día, después de una jornada agotadora, Arturo regresó a casa tarde en la noche. Al entrar en la mansión, vio a Alejandra sentada en el sofá, esperándolo con expresión seria y los brazos cruzados. Sabía que aquella noche no iba a ser fácil y que el cansancio no era excusa para las promesas que había hecho. Alejandra, lo siento, empezó Arturo, dejando su maletín a un lado. Sé que he estado ausente, pero hubo una emergencia en la oficina y... Arturo, ¿qué tan importante es esta familia para ti?, lo interrumpió Alejandra, con un tono que denotaba la acumulación de emociones que había estado conteniendo. Sé que tu trabajo es importante, pero Emiliano y Tomás te necesitan.
Yo te necesito. No quiero ser solo una sombra en tu vida. Alguien a quien ves cuando te sobra tiempo. Arturo se quedó en silencio, sintiendo cómo las palabras de Alejandra penetraban en su corazón. Sabía que ella tenía razón y que estaba fallando en mantener el equilibrio que había prometido construir. La vida que estaban creando juntos era su prioridad, pero los viejos hábitos y su obsesión con el trabajo parecían arraigarse en él, sacándolo de esa realidad. Tienes razón, Alejandra, admitió con humildad. Esta familia es lo más importante para mí, y no quiero que mis responsabilidades laborales interfieran en lo que estamos construyendo. Prometo que encontraré la manera de dedicarles más tiempo y de hacer que todos ustedes se sientan siempre como mi prioridad. Alejandra suspiró, sintiendo un leve alivio al escuchar sus palabras. Sabía que Arturo estaba dispuesto a mejorar, pero también entendía que cambiar esos aspectos en él no sería un proceso inmediato. Sin embargo, decidió confiar en él y darle el beneficio de la duda, pues veía sinceridad en su mirada y en su compromiso. A partir de esa noche, Arturo hizo un esfuerzo real por reducir sus horas en la oficina y reorganizar su agenda. Asignó más responsabilidades a sus socios, permitiéndose delegar tareas que antes solo él controlaba. Poco a poco, comenzó a participar en los momentos cotidianos de la familia, ayudaba a los niños con las tareas, los llevaba al parque y compartía cenas tranquilas con Alejandra, disfrutando de la compañía y de los pequeños detalles que antes le pasaban desapercibidos. Sin embargo, los conflictos internos de Alejandra seguían latentes. A veces, cuando estaba sola, se sorprendía pensando en si realmente merecía esa vida, o si su lugar era otro. La diferencia de clases y el pasado humilde que ella y Tomás habían vivido aún pesaban en su mente. Aunque Arturo la amaba y los niños la adoraban, no podía evitar cuestionarse si encajaba en el mundo de Arturo, un mundo tan distante del que ella venía. Una tarde, mientras estaba en el jardín organizando algunas plantas con los niños, la voz de una mujer la sacó de sus pensamientos. Era una de las viejas amigas de Arturo, quien había pasado a visitarlo. La mujer, elegante y altiva, observó a Alejandra de pies a cabeza, con una expresión que mostraba cierta desdén. «Así que tú eres Alejandra», dijo la mujer con una sonrisa forzada. «He escuchado mucho sobre ti. Arturo me ha contado cómo lograste transformar su vida». Alejandra sintió la frialdad en sus palabras y notó la mirada juzgadora de la mujer. No sabía exactamente cómo responder, pero intentó mantener la calma y sonreír, consciente de que aquella conversación probablemente escondía segundas intenciones. «Sí, hemos tenido cambios importantes en nuestras vidas. Todos estamos muy contentos», respondió Alejandra con serenidad. La mujer, sin embargo, no se conformó y continuó hablando en un tono condescendiente. «No sé si Arturo te ha mencionado, pero él siempre ha sido muy exigente con sus parejas. Supongo que debe de ser un gran desafío para alguien como tú, con, bueno, un estilo de vida diferente». Las palabras de la mujer eran una sutil insinuación de que Alejandra no pertenecía a ese mundo, y por primera vez, Alejandra sintió que sus inseguridades se amplificaban. Aunque trató de mantener la compostura, sus pensamientos comenzaron a nublarse con dudas. Se preguntaba si realmente estaba destinada a formar parte de ese lugar, si su amor por Arturo sería suficiente para superar las diferencias que parecían ser tan evidentes para los demás. Arturo, quien llegó al jardín en medio de la conversación, notó la incomodidad en el rostro de Alejandra y el tono altanero de su amiga. Al comprender la situación, se acercó y tomó la mano de Alejandra frente a la mujer. «Alejandra es mi compañera y la madre de esta familia que estamos construyendo juntos», dijo Arturo con voz firme. «Ella y Tomás son lo mejor que me ha pasado en la vida, y no cambiaría eso por nada en el mundo». La mujer se quedó en silencio, sorprendida por la reacción de Arturo. Sin decir una palabra más, se despidió rápidamente, con una expresión de disgusto en su rostro. Arturo, viendo la incomodidad de Alejandra, le dio un abrazo y le habló con suavidad. «Alejandra, no dejes que las opiniones de los demás afecten lo que estamos construyendo. Para mí, tú eres la persona que hace de esta casa un hogar, y eso es todo lo que importa». Alejandra, conmovida por sus palabras, sintió que la confianza regresaba. Arturo la había defendido con orgullo, demostrando que su amor y su compromiso eran reales. Sin embargo, aquella experiencia la hizo comprender que su camino juntos
no estaría exento de obstáculos, y que tendrían que enfrentarse a los prejuicios y a las críticas para mantener la paz en su hogar. Esa noche, mientras compartían la cena en familia, Alejandra comprendió que su lugar estaba junto a Arturo y los niños. Sin importar las diferencias que existieran, los desafíos que enfrentaran solo fortalecerían el amor que compartían, y juntos podrían superar cualquier adversidad. Arturo, por su parte, entendió que debía estar siempre atento a las necesidades de Alejandra y de los niños, manteniéndose presente y demostrando cada día que su amor y compromiso eran inquebrantables. Ambos estaban dispuestos a enfrentar las barreras que pudieran surgir, sabiendo que el amor que habían construido era más fuerte que cualquier obstáculo. La noche transcurrió en paz, y la familia disfrutó de la tranquilidad que habían logrado construir. Aunque sabían que los desafíos continuarían, también estaban seguros de que juntos podrían superarlos, aferrándose al amor y la unión que cada día se fortalecía más. A medida que pasaban los días, Arturo y Alejandra continuaron fortaleciendo su relación, disfrutando de los momentos de paz que habían logrado construir junto a los niños. La mansión, antes tan fría y solitaria, ahora era un hogar lleno de amor y risas. Emiliano y Tomás, con su alegría y energía, llenaban cada rincón de vida, y Arturo sentía que, por fin, había encontrado el verdadero significado de la felicidad. Una tarde, Arturo decidió organizar una pequeña reunión familiar en el jardín. Quería agradecer a Alejandra y a los niños por todo lo que habían aportado a su vida. Preparó una mesa con sus comidas favoritas y decoró el espacio con luces cálidas y flores, creando un ambiente acogedor y especial. Cuando todo estuvo listo, Arturo llamó a Alejandra y a los niños para que se unieran a él en el jardín. Emiliano y Tomás, emocionados, corrieron hacia la mesa, sorprendidos por el hermoso ambiente. Alejandra, al ver la dedicación y el esmero que Arturo había puesto en cada detalle, sintió una profunda emoción, sabiendo que él había hecho todo aquello con amor. Durante la cena, los cuatro disfrutaron de una velada tranquila y llena de alegría. Emiliano y Tomás hablaban animadamente sobre sus planes y sueños, y Arturo escuchaba cada palabra con una sonrisa, disfrutando de la calidez de la familia que había formado. En un momento de la noche, Arturo, consciente de la importancia de esa ocasión, se levantó y miró a Alejandra con una expresión de profunda sinceridad. «Alejandra», dijo, llamando su atención, «quiero aprovechar esta oportunidad para decirte algo que llevo guardado en mi corazón desde hace tiempo». Alejandra lo miró, sorprendida y curiosa. Arturo tomó un profundo respiro, mientras reunía el valor para expresar lo que sentía. «Desde que llegaste a mi vida, todo cambió para mejor. Has llenado mi hogar de amor y me has enseñado a valorar lo que realmente importa. He aprendido más contigo y con los niños de lo que jamás imaginé. Y hoy, frente a ti, quiero decirte que te amo». Alejandra sintió que el corazón le latía con fuerza. Había soñado con escuchar esas palabras, pero nunca imaginó que Arturo se atrevería a expresarlas con tanta honestidad y humildad. «Arturo», respondió ella, con la voz temblorosa, «yo también te amo. Nunca pensé que encontraría un amor tan sincero y profundo. Desde el primer día que llegué aquí, sentí que había algo especial, algo que me hacía sentir en casa. Y hoy, contigo y con los niños, sé que este es mi lugar». Ambos se miraron con ternura, y en ese momento, Arturo tomó la mano de Alejandra, mirándola a los ojos con una determinación renovada. «Quiero pedirte algo, Alejandra», dijo, con una sonrisa. «Quiero que formes parte de esta familia para siempre. De una manera formal, te casarías conmigo». Las palabras de Arturo resonaron en el corazón de Alejandra, como un eco de esperanza y alegría. Ella, con lágrimas en los ojos y una sonrisa sincera, asintió. «Sí, Arturo, me casaré contigo. No hay nada que desee más que estar contigo y con los niños, y construir esta familia que tanto anhelamos». Emiliano y Tomás, al escuchar la declaración, se llenaron de emoción y abrazaron a sus padres con alegría. Para ellos, esa noche fue un momento de celebración, una promesa de amor y de unidad que marcaría sus vidas para siempre. A partir de ese día, los preparativos para la boda comenzaron a llenar la mansión de una energía especial. Alejandra, aunque al principio se sentía abrumada, decidió hacer de la ceremonia un evento íntimo,
rodeado solo de aquellos que realmente importaban. No necesitaba grandes lujos ni una celebración extravagante. Su felicidad residía en compartir ese momento con las personas que amaba. Arturo, respetando los deseos de Alejandra, organizó todo con sencillez y elegancia, asegurándose de que cada detalle reflejara el amor sincero que compartían. La fecha llegó rápidamente, y la ceremonia fue un evento pequeño pero emotivo, lleno de sonrisas y lágrimas de felicidad. Bajo un cielo azul y rodeados de flores, Arturo y Alejandra pronunciaron sus votos, prometiéndose amor y fidelidad en cada palabra. Emiliano y Tomás, quienes actuaron como sus testigos, se abrazaban, felices de ver a sus padres comprometidos en una nueva etapa de sus vidas. Alejandra, prometo amarte y respetarte por el resto de mis días. Gracias por enseñarme lo que significa el verdadero amor y por darme la oportunidad de ser un mejor hombre, dijo Arturo, mientras la miraba con ternura. Arturo, mi amor, te prometo que siempre estaré a tu lado, en los buenos y en los malos momentos. Eres mi hogar, mi refugio, y no hay nada que desee más que vivir esta vida contigo y con nuestros hijos, respondió Alejandra, con lágrimas de alegría en sus ojos. Después de los votos, se besaron entre aplausos y sonrisas, sellando su amor en una ceremonia que marcó el inicio de una nueva vida juntos. La celebración continuó en el jardín de la mansión, donde amigos cercanos y familiares se unieron a la pareja en una cena íntima. Los niños correteaban entre las mesas, llenos de emoción y alegría, mientras Arturo y Alejandra disfrutaban de cada momento, sabiendo que finalmente habían alcanzado la felicidad que tanto habían buscado. Esa noche, después de que los invitados se retiraron, Arturo y Alejandra se quedaron en el jardín, contemplando las estrellas y recordando cada momento de su historia juntos. Arturo la abrazó, susurrándole al oído: «Este es solo el comienzo, Alejandra. Quiero construir un futuro a tu lado, lleno de amor y felicidad. Gracias por darle sentido a mi vida». Alejandra le sonrió, sintiendo que había encontrado, al fin, su lugar en el mundo. Sabía que los desafíos no desaparecerían, pero con Arturo a su lado y el amor de su familia, se sentía capaz de enfrentar cualquier adversidad. Esa noche, la mansión brillaba como nunca antes, reflejando el amor que había transformado el hogar de Arturo en un verdadero refugio. Emiliano y Tomás dormían tranquilos, sabiendo que ahora formaban parte de una familia completa y unida. Para Arturo y Alejandra, la noche fue un recordatorio de todo lo que habían superado y de la promesa de una vida llena de momentos hermosos por venir. Su amor había vencido las barreras y los prejuicios, y juntos estaban listos para enfrentar el futuro, construyendo una historia de amor, respeto y felicidad. La vida en la mansión Martínez había cambiado por completo desde aquel día especial en que Arturo y Alejandra unieron sus vidas en matrimonio. La casa, antes tan silenciosa y reservada, ahora resonaba con risas, amor y momentos compartidos. Emiliano y Tomás, quienes siempre se habían llevado bien, ahora se consideraban hermanos en todos los sentidos. Su vínculo era tan fuerte que parecían haberse conocido desde siempre, compartiendo no solo juegos, sino también sueños y confidencias para Arturo y Alejandra. Los primeros días de su matrimonio estuvieron llenos de sorpresas y de adaptaciones. Aunque ya se conocían bien, la vida como pareja trajo consigo nuevos desafíos y experiencias. Arturo, decidido a honrar su compromiso, se esforzaba por mantener el equilibrio entre su trabajo y su familia, dedicando tiempo a cada uno de ellos. Su prioridad era clara: la felicidad de su hogar. Un día, Alejandra le dio a Arturo una noticia que llenó sus corazones de emoción y expectativa. Sentados juntos en la terraza, observando el atardecer, Alejandra le tomó la mano con ternura y lo miró a los ojos, susurrando con una sonrisa: «Arturo, hay algo que quiero decirte». Alejandra hizo una pausa, respirando profundamente. «Vamos a tener un bebé». La noticia fue como un rayo de felicidad que iluminó a Arturo por completo. Sin poder contener la emoción, la abrazó y le susurró palabras de amor y agradecimiento. En su mente, imaginaba cómo sería ese futuro, con un nuevo miembro en la familia que vendría a completar aún más su vida. Emiliano y Tomás también recibieron la noticia con entusiasmo. Emiliano,
quien siempre había sido el hermano mayor para Tomás, ahora tendría una nueva oportunidad de ejercer ese rol con el bebé que estaba por llegar. Los dos niños prometieron ayudar y cuidar de su hermanito o hermanita, haciendo promesas y planes sobre las aventuras que vivirían juntos. Los meses pasaron y Arturo estuvo presente en cada momento del embarazo de Alejandra. La acompañaba a las citas médicas, la cuidaba en casa y se aseguraba de que ella estuviera cómoda y feliz. La emoción y el amor que sentían se reflejaban en cada gesto, en cada mirada y en la forma en que juntos se preparaban para la llegada del bebé. Finalmente, llegó el día tan esperado. Después de una noche en el hospital, Alejandra dio a luz a una niña hermosa, a la que llamaron Lucía. Cuando Arturo la sostuvo en sus brazos por primera vez, sintió que su vida estaba completa, que cada sacrificio, cada cambio y cada lección aprendida lo habían llevado hasta ese momento. Lucía era la culminación de su historia de amor, una prueba de la transformación que ambos habían experimentado. La familia regresó a la mansión con la pequeña Lucía, y desde el primer día, Emiliano y Tomás se mostraron como hermanos protectores, cuidándola y llenando el hogar de risas y ternura. Alejandra y Arturo observaban con orgullo y amor el vínculo que se formaba entre sus hijos, sintiéndose profundamente agradecidos por la familia que habían construido juntos. Con el tiempo, Arturo también continuó fortaleciendo su papel como esposo y padre. Ya no era el empresario frío y distante que se enfocaba únicamente en el éxito. Ahora, su mayor logro era la familia que tenía a su lado. Cada día, al regresar a casa, se sentía más completo, consciente de que la vida que estaba construyendo junto a Alejandra y los niños era su verdadera riqueza. En uno de esos días especiales, mientras todos estaban reunidos en el jardín disfrutando de una tarde soleada, Arturo reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Miró a Alejandra, quien estaba sentada en el césped, riendo con Emiliano y Tomás, mientras cuidaban de la pequeña Lucía. En sus ojos, vio la paz y la felicidad que había buscado durante tanto tiempo, y comprendió que todo lo que realmente importaba estaba frente a él. Alejandra, sintiendo la mirada de Arturo sobre ella, le sonrió y se acercó para sentarse a su lado. «¿En qué piensas?», le preguntó con dulzura. «Pienso en lo afortunado que soy», respondió Arturo, tomándola de la mano. «Nunca imaginé que encontraría la verdadera felicidad en algo tan simple y a la vez tan inmenso como nuestra familia». Alejandra le devolvió la sonrisa, sintiéndose agradecida de haber encontrado a alguien que, a pesar de sus diferencias, la valoraba y la amaba sinceramente. Con el paso de los años, Arturo y Alejandra continuaron construyendo una vida llena de momentos hermosos y de amor incondicional. Emiliano, Tomás y Lucía crecieron en un ambiente de cariño y respeto, rodeados de la sabiduría y el ejemplo de sus padres. Cada día, la familia enfrentaba nuevos desafíos, pero siempre unidos, aprendiendo y creciendo juntos. Y así, la mansión Martínez, antes un lugar de lujo vacío, se transformó en un hogar lleno de amor, risas y memorias compartidas. Arturo y Alejandra, quienes un día se vieron separados por la desconfianza y el orgullo, ahora vivían una historia de amor que había superado las barreras y los prejuicios, demostrando que el verdadero valor de la vida no se mide en riquezas, sino en los lazos que construimos con las personas que amamos. La historia de Arturo y Alejandra era una prueba de que el amor puede transformar, sanar y dar un nuevo propósito a nuestras vidas. Juntos, habían encontrado el significado de la felicidad, y cada día recordaban que, sin importar las adversidades, siempre se tendrían el uno al otro.